Durante décadas, las orcas han fascinado al mundo con su inteligencia y majestuosidad. Sin embargo, detrás del brillo de los espectáculos marinos se esconde una pregunta inquietante. ¿Por qué estos animales, tan pacíficos en la naturaleza, atacan en cautiverio? Hoy exploraremos las razones científicas, emocionales y éticas que rodean uno de los dilemas más polémicos de nuestro tiempo. Los informes de ataques contra entrenadores han sido repetidos, algunos de ellos con consecuencias fatales. ¿Qué ocurre realmente detrás de los muros de concreto y vidrio de los parques marinos? ¿Qué lleva a un animal tan social y complejo a actuar con violencia? El contraste es brutal. En libertad, las orcas muestran comportamientos sociales sorprendentes, cooperan para cazar, se comunican con dialectos propios y mantienen vínculos familiares que duran toda la vida. En cambio, dentro de un tanque, muchas muestran signos de frustración, estrés e incluso comportamientos autodestructivos. La pregunta central es clara. ¿Por qué un animal que jamás ataca al ser humano en la naturaleza, lo hace en escenarios de cautiverio? Para responderla, debemos sumergirnos en el mundo de las orcas desde una perspectiva científica, ética y emocional. Analizar cómo piensan, cómo sienten y qué ocurre cuando se les arrebata lo más valioso que poseen. Su libertad, su familia. El ser humano siempre ha sentido fascinación por las orcas. Su belleza, su inteligencia y su poder físico las convirtieron en protagonistas de espectáculos desde mediados del siglo XX. Millones de personas acudieron y aún acuden a parques marinos para verlas saltar, interactuar y realizar acrobacias. Durante décadas, los shows fueron presentados como una forma de educación y conservación. Pero el costo detrás de ese entretenimiento ha sido enorme. Capturas violentas, separación de crías de sus madres y décadas de confinamiento en espacios diminutos marcaron la historia de estas criaturas. Y con el tiempo, los ataques comenzaron a hacerse visibles, rompiendo la ilusión de que la convivencia era completamente segura. Las orcas son animales de alta inteligencia, con un cerebro complejo y una vida social sofisticada. Al ser privadas de un entorno natural, se ven sometidas a niveles de estrés desconocidos en libertad. Este estrés acumulado puede traducirse en comportamientos extraños, nada en círculos interminables, dientes desgastados por morder el concreto, en casos extremos, agresiones contra entrenadores. Lo que para el público parece un espectáculo de diversión, para las orcas puede convertirse en una existencia marcada por la frustración. Y aunque muchos de estos incidentes se han mantenido bajo estricta confidencialidad, algunos se han filtrado y se han vuelto imposibles de ignorar. Este documental no busca sensacionalismo, sino comprensión. Analizaremos la biología de las orcas, su mente y sus emociones. Estudiaremos los casos documentados de ataques y lo que dicen los expertos. Y exploraremos las posibles soluciones, desde santuarios marinos hasta un futuro sin espectáculos de cetáceos. Porque entender por qué atacan en cautiverio no solo nos habla de ellas. También nos revela algo profundo sobre nuestra propia relación con la naturaleza. ¿Estamos preparados para mirar más allá del entretenimiento y cuestionar lo que hemos dado por normal durante tanto tiempo? Las orcas son conocidas como los superdepredadores del océano. En la cima de la cadena alimenticia, no tienen enemigos naturales. Su sola presencia impone respeto. Con cuerpos que pueden superar los 9 metros de largo y pesos que alcanzan hasta 6 toneladas, su fuerza física es indiscutible. Pero lo que realmente las distingue no es su tamaño, sino su inteligencia. En cada océano del mundo, desde las gélidas aguas del Ártico hasta los mares tropicales, las orcas han desarrollado estrategias de caza únicas, transmitidas de generación en generación como un verdadero legado cultural. Son animales que no solo sobreviven, sino que enseñan, aprenden y se adaptan. Una de las características más sorprendentes de las orcas es su estructura social. Viven en grupos llamados pads, compuestos por familias matriarcales en las que las crías permanecen junto a sus madres durante toda la vida. Este vínculo es tan fuerte que rara vez se disuelven los lazos sanguíneos. Las orcas no solo viajan juntas, cooperan en la caza, cuidan de las crías colectivamente y desarrollan formas de comunicación únicas. Cada grupo tiene un dialecto particular de vocalizaciones, como si se tratara de un idioma familiar. Esto significa que, al igual que nosotros, transmiten identidad cultural y tradiciones dentro de sus comunidades. Las orcas no nacen con todas sus habilidades instintivas, muchas las aprenden de sus mayores. En las costas de Argentina, por ejemplo, se ha observado cómo algunas orcas enseñan a sus crías la técnica de varamiento intencional para atrapar lobos marinos en la playa. En otras regiones,
como en el Ártico, las orcas han perfeccionado la estrategia de crear olas sincronizadas para derribar focas de los témpanos de hielo. Estos comportamientos son prueba de que hablamos de seres con culturas diferentes, capaces de transmitir conocimiento a lo largo de generaciones. Cada comunidad de orcas es un reflejo de innovación, aprendizaje y cooperación. La comunicación en las orcas es tan compleja como fascinante. Utilizan clics, silbidos y pulsos para navegar, coordinarse y expresar estados emocionales. Los científicos han identificado que cada clan tiene un repertorio vocal único, lo que equivale a un sistema de dialectos. Pero más allá de la comunicación, los estudios neurológicos han revelado que las orcas poseen una zona cerebral desarrollada asociada al procesamiento de emociones. Esto les otorga una vida social rica y profunda, en la que la empatía y el cuidado mutuo juegan un papel central. Aunque solemos asociar la idea de depredador con violencia, las orcas nos muestran otra faceta, el juego. Se las ha visto lanzar peces al aire solo por diversión, interactuar con otros cetáceos e incluso mostrar curiosidad hacia embarcaciones humanas. El juego, en ellas, no es una pérdida de tiempo, sino un mecanismo de aprendizaje y cohesión social. El hecho de que un animal tan poderoso y eficaz en la caza dedique tiempo a jugar nos habla de un nivel de desarrollo cognitivo sorprendente, un rasgo que compartimos los humanos y otros animales de gran inteligencia. Las orcas, como superdepredadores, cumplen un rol esencial en los ecosistemas marinos. Regulan poblaciones de presas y mantienen un equilibrio que garantiza la salud del océano. Su desaparición tendría efectos en cascada, alterando el delicado balance de la vida marina. En este sentido, observarlas en libertad no solo es un espectáculo natural, sino también una ventana para entender cómo funciona la vida en el mar. La orca es un recordatorio de que la naturaleza no se sostiene en el caos, sino en la interconexión. Si observamos todo lo que las orcas son en libertad, su inteligencia, su cultura, su organización familiar y su rol en el ecosistema, surge un contraste inevitable con lo que sucede cuando se les priva de todo esto en cautiverio. En este capítulo hemos visto a las orcas tal como deberían ser: libres, sociales, activas, expresivas. Pero en el siguiente, descubriremos cómo ese mundo vibrante se reduce a paredes de concreto y rutinas artificiales. Y cómo ese cambio tan radical puede alterar para siempre su comportamiento. Porque para entender por qué atacan en cautiverio, primero debemos conocer lo que significa ser una orca en libertad. Para entender el presente, debemos mirar atrás. A finales de la década de 1960, el mundo experimentaba una fiebre por el entretenimiento marino. Los acuarios y parques comenzaron a buscar atracciones nuevas que pudieran sorprender al público. Fue entonces cuando la orca, ese gigantesco depredador de los océanos, pasó a convertirse en un objeto de espectáculo. Las primeras capturas fueron violentas y traumáticas. En aguas de Islandia, Canadá y el noroeste del Pacífico, embarcaciones rodeaban a grupos enteros de orcas, separando a las crías de sus madres y levantando redes que impedían la huida. Muchas murieron durante estas operaciones, y las que sobrevivían eran transportadas miles de kilómetros hacia tanques de concreto. En libertad, una orca puede recorrer hasta 150 kilómetros en un solo día. Sus rutas migratorias abarcan océanos enteros. Sin embargo, en cautiverio, ese vasto horizonte se reduce a un tanque que, en la mayoría de los casos, no supera los 35 metros de largo y apenas unos metros de profundidad. Imaginemos lo que esto significa. Un animal diseñado para surcar miles de kilómetros en un entorno tridimensional queda confinado a nadar en círculos, sin más opciones que repetir el mismo recorrido una y otra vez. El espacio físico, que debería ser infinito, se convierte en una celda invisible. Pero no solo se trata de espacio. Las orcas son animales sociales, diseñados para vivir en grupos estables y comunicarse constantemente. En cautiverio, muchas veces se mezclan individuos de diferentes poblaciones que ni siquiera comparten el mismo dialecto. Es como si de pronto juntáramos a personas que hablan idiomas distintos en una habitación cerrada, esperando que convivan en armonía. El resultado ha sido, en muchos casos, la aparición de conflictos. Mordeduras entre orcas, choques violentos y cicatrices permanentes en sus cuerpos revelan que el cautiverio no solo limita su espacio, sino que también rompe sus vínculos más profundos. Frente al público, la imagen es otra. Saltos sincronizados, sonrisas aparentes y aplausos ensordecedores construyen la ilusión de que las orcas disfrutan del show. Pero lo que ocurre tras bambalinas es distinto.
Entrenamientos intensivos basados en el condicionamiento con comida, rutinas estrictas y ausencia de elección real forman parte de la vida diaria de estos animales. El espectáculo es, en realidad, una coreografía de supervivencia. Cada truco realizado no es un acto de diversión voluntaria, sino una respuesta aprendida para obtener alimento en un entorno controlado. El confinamiento también tiene consecuencias físicas graves. Muchas orcas en cautiverio muestran aletas dorsales colapsadas, un fenómeno raro en libertad que afecta hasta al 100% de los machos en parques marinos. El sedentarismo, el estrés y la falta de corrientes marinas que fortalezcan sus cuerpos explican este deterioro. Además, su esperanza de vida suele ser mucho menor que la de sus congéneres libres. Mientras en la naturaleza pueden superar los 60 años, en cautiverio muchas no alcanzan la mitad de esa edad. Estas estadísticas cuestionan el argumento de que los acuarios ofrecen bienestar y longevidad. Cuando sumamos todos estos factores, el confinamiento espacial, la ruptura social, el estrés psicológico y la pérdida de salud física, el resultado es un caldo de cultivo para el conflicto. El cautiverio no solo limita a las orcas, las transforma. Y en algunos casos, esas transformaciones han culminado en ataques contra los entrenadores que conviven con ellas. Las orcas nos han mostrado lo mejor de la naturaleza: inteligencia, cooperación y afecto. Pero su encierro nos revela lo peor de nuestra especie: la capacidad de sacrificar la libertad por entretenimiento. Tal vez la verdadera pregunta no sea por qué atacan en cautiverio, sino que nos dice eso sobre nosotros mismos. Estas criaturas nos enseñan sobre la interconexión de la vida. Su inteligencia, emociones y comportamiento social nos obligan a replantearnos nuestra relación con los animales y con la naturaleza en general. No se trata solo de prevenir ataques o incidentes en cautiverio. Se trata de reconocer que cada ser vivo tiene derecho a desarrollar su vida en condiciones que respeten su biología y su mente. Los estudios científicos y las observaciones éticas convergen en un mensaje claro: el cautiverio prolongado de orcas no puede garantizar bienestar. La inteligencia de estos animales, su capacidad de sentir dolor y sufrimiento y su compleja vida social los hacen incompatibles con tanques artificiales. Cada ataque, cada conducta anormal registrada en cautiverio, es un testimonio de lo que sucede cuando un cerebro diseñado para libertad y conexión es encerrado en un espacio reducido y repetitivo. Como especie, tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores. Podemos crear santuarios marinos, impulsar leyes que protejan a los cetáceos y educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de respetar la vida en libertad. No se trata solo de liberar animales, sino de liberar conciencia. Cada acción que tomamos refleja nuestra capacidad de empatía, nuestra disposición a cambiar y nuestro compromiso con la ética. Los santuarios marinos no son la libertad completa, pero son un paso hacia ella. Espacios más amplios, contacto social restaurado, corrientes naturales y supervisión ética pueden ofrecer a las orcas la vida que merecen. Cada proyecto exitoso representa esperanza. Esperanza de que las orcas puedan nadar kilómetros sin restricciones, volver a sus costumbres culturales y vivir sin el miedo que acompaña a los tanques artificiales. El cambio depende también de nosotros, de quienes observamos desde la orilla o desde la pantalla. Cada documental, cada video educativo, cada campaña de concienciación tiene el poder de transformar percepciones. Mostrar la verdad sobre el cautiverio, la inteligencia y las emociones de las orcas es el primer paso para construir un mundo donde su sufrimiento deje de ser entretenimiento. Si algo nos dejan las orcas es humildad. Nos enseñan que la fuerza no es poder sin conciencia, que la inteligencia implica responsabilidad y que la libertad es un derecho fundamental de todo ser vivo. Cada tanque vacío, cada historia de cautiverio y cada ataque en parques marinos nos recuerda nuestra responsabilidad como especie. Proteger, respetar y, sobre todo, aprender a coexistir. La historia de las orcas no es solo sobre su cautiverio ni sobre los ataques. Es una historia sobre nosotros y la manera en que elegimos relacionarnos con la vida. Podemos seguir observando desde la distancia o podemos actuar. Podemos aprender del océano, de sus gigantes y de su sabiduría silenciosa. Y en esa elección reside nuestra verdadera humanidad.